Tremendo anuncio de la Administración del Seguro Social. Los actuarios jefes de la Seguridad Social y del Medicare testificaron ante el panel de la Cámara de Representantes esta semana sobre los inminentes problemas financieros que están enfrentando los dos programas de red de seguridad que podrían agotar los fondos fiduciarios claves en aproximadamente una década, lo cual dejaría a los beneficiarios enfrentando un recorte de beneficios si es que se reduce la brecha de financiamiento, pues hasta ahora no lo resuelve el Congreso. Pues oficialmente ya lo testificaron. Los fideicomisarios de Seguridad Social y del Medicare han publicado sus informes donde analizaban la salud de los fondos fiduciarios claves y encontraron que estos fondos están en camino a agotarse en aproximadamente una década. Cuando esto suceda, estos programas solo podrán pagar lo que reciben a través de los recibos de impuestos sobre la nómina entrante, pues esto significa que los beneficios se verán reducidos automáticamente según la ley actual. Se espera que los fondos fiduciarios del seguro de vejez y sobrevivientes del Seguro Social se agoten en el año 2033. En aquel momento solo se pagaría el 79% de las prestaciones programadas. Cuando se fusiona con el Fondo del Seguro de Incapacidad, la fecha cambia a 2035, con el 83% de los beneficios pagaderos. Basado en el beneficio mensual en promedio, que son unos $1,900 en este año 2024, este recorte, posiblemente del 17%, dejaría a los beneficiarios con un cheque de $1,582. Estamos hablando que actualmente serían $325 menos por mes. Se prevé que el fondo fiduciario del seguro médico del Medicare, el cual cubre el hospital y la atención después de la estancia hospitalaria, se agotaría en el año 2036, pues ahí solo se pagaría el 89% de los beneficios. Aunque la fecha de agotamiento del Medicare fue 5 años más tarde que hace un año, la fecha del Fondo del Seguro Social se mantuvo sin cambios. Stephen Goss, que es el actuario jefe de la Administración de la Seguridad Social, señaló que los miembros del Congreso de ambos lados del pasillo han propuesto una amplia variedad de políticas destinadas a reformar los dos programas, con el fin de apuntalar sus finanzas, brindando a los formuladores de políticas un menú de opciones para considerar. Es que debido a que muchos miembros del Congreso presentaron propuestas para afectar el seguro social, tenemos una gran lista de disposiciones y propuestas para ver y elegir. Una comisión que examinará todas esas posibilidades y llegará a un consenso sería algo realmente bueno. Paul Spitnalnik, actuario jefe de los centros de servicios de Medicare y de Medicaid, añadió que cuanto antes el Congreso haga reforma a los dos programas, menos dramáticos tendrán que ser estos cambios para poner los programas en una base financiera sólida. Y es que cuanto antes se discutan y en última instancia se aborden estos problemas, menos significativos tendrán que ser esos cambios, por lo que cuanto antes sin duda será mejor. El presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Jody Arrington, republicano por Texas, afirmó en su discurso de apertura que más de 60 millones de personas cuentan hoy con la Seguridad Social y con el Medicare, mientras que otras 10,000 por día son elegibles para los programas. Mis palabras es que nos unamos, no como republicanos ni como demócratas, sino como estadounidenses, fue lo que afirmó Arrington. Probablemente no obtendremos todo lo que queremos, pues ellos probablemente no tendrán todo lo que quieren, pero debemos hacerlo o habrá un corte automático. Se señaló que el comité aprobó un proyecto de ley que crearía una comisión fiscal bipartidista con legisladores de ambos partidos, los cuales buscarían llegar a un consenso sobre políticas para estabilizar las finanzas de la nación
incluyendo los problemas inminentes que tiene el Seguro Social y el Medicare. El proyecto de ley aún debe de ser considerado por el Pleno de la Cámara de Representantes. En sus comentarios de apertura, el miembro de alto rango Brendan Boyle, demócrata por Pensilvania, señaló que existen marcadas diferencias partidistas entre demócratas y republicanos cuando se trata de abordar reformas a los programas de redes de seguridad, pero cree que el Congreso debe en última instancia actuar para garantizar que continúen todos los beneficios en el futuro. Creo profundamente en la seguridad social y en el Medicare y lo que representan, incluso más allá de los cheques de pago. Lo que le dicen al pueblo estadounidense es que tenemos un compromiso básico con todos los que están en nuestra sociedad, de la cual pues debemos de cuidar de ellos. Tenemos hasta el año 2035 para los fondos fiduciarios combinados del Seguro Social y del Seguro de Incapacidad, así como hasta el 2036 para el Medicare. Pero en última instancia el Congreso debe garantizar que estos programas tengan los recursos para continuar pagando todos los beneficios. Pues señores, el enfriamiento de la inflación hace que la estimación del COLA, uno de los temas también muy importantes del Seguro Social, caiga para el 2025. Según los últimos datos de inflación publicados por el gobierno federal en mayo, el ajuste por costo de vida del Seguro Social para el año 2025 podría estar oscilando entre el 2,5 y el 3%, dependiendo de las cifras finales que veamos en este año. Las estimaciones de la Liga de Ciudadanos Mayores proyectan que el COLA 2025 será del 2,57%, pues este sería un COLA sustancialmente más bajo para el próximo año, luego del COLA del 3,2% que estamos viendo en este año 2024. Pues Mary Johnson, la cual ya se jubiló de este grupo de ciudadanos mayores, pero que aún desempeña como analista independiente de políticas del Seguro Social y del Medicare, utiliza una metodología diferente a la que actualmente utiliza este grupo para predecir un COLA del 3% para el 2025. Estas últimas estimaciones se basan en los datos del índice de precios al consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales correspondientes a mayo, los cuales fueron recientemente publicados el 12 de junio, pues señala que la inflación medida por el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores administrativos urbanos aumentó un 3,3% en los últimos 12 meses. En el mes, el índice disminuyó un 0,1% antes del ajuste estacional. Pues se informó además que el índice de precios al consumidor para todos los consumidores urbanos se mantuvo sin cambios en mayo sobre una base desestacionalizada, luego de aumentar un 0,3% en abril. Durante los últimos 12 meses, el índice de todos los artículos aumentó un 3,3% antes del ajuste estacional. El COLA final para el 2025 puede diferir de estas estimaciones porque se calcula en función de la tasa de inflación en promedio durante el tercer trimestre, que corresponden a julio, agosto y septiembre, determinado por el porcentaje de cambio en el IPC-W y luego comparado con el mismo periodo del año anterior. Pues el COLA anual, como bien sabemos, suele publicarse a mediados de octubre de cada año. Mientras tanto, Johnson, al igual que la Liga de Ciudadanos Mayores, sugieren que el uso del CPI-W por parte de la Administración del Seguro Social para calcular el COLA no refleja con precisión los aumentos reales en gastos que tienen los jubilados o los adultos mayores, ya que el CPI-W, que es el que se utiliza para calcular el COLA anual del Seguro Social, supone que los adultos mayores gastan alrededor de 2/3 de sus ingresos en vivienda, comida y costos médicos, pues en realidad los consumidores mayores gastan más de 3/4 partes de estos ingresos en estos costos. Y como tal, pues el IPC-W puede subestimarse en comparación con los patrones de gasto que tienen los consumidores mayores. El índice de precios al consumidor para personas mayores, lo que significa que posteriormente puede pagar menos a los beneficiarios del Seguro Social.
Esta disparidad sugiere que la estimación del COLA, que se basa en el IPCW, puede estar subestimando la inflación de los adultos mayores más realmente y hasta en un 10%. Pues de manera similar, la Liga de Ciudadanos Mayores observa que el COLA de este año será importante, porque muchas personas mayores afirmaron que no se mantuvieron al día con sus gastos en la vida real el año pasado. Entre los aproximadamente 1.550 participantes en unas encuestas que realizaron para personas mayores de este año 2024, aproximadamente 7 de cada 10 afirmaron que los costos de sus hogares aumentaron más rápido que el COLA del año pasado, con los costos de alimentos y vivienda a la alza.